En la sociedad del cansancio, que el costo que debemos pagar por vivir en una sociedad de rendimiento caracterizada por la sobreabundancia de estímulos es un exceso de positividad. El exceso de positividad está haciendo muchísimo daño. El tú puedes, las tazas, las tacitas de Mr. Wonderful, o como se llama este tipo, ¿no? Estas tacitas de que tú puedes ser el arquitecto de organiza tu vida, sé feliz, tú puedes ser feliz y cómo ser feliz. Eso está haciendo muchísimo daño. Eso es un insulto a la inteligencia y al dolor de muchas personas que no pueden hacerlo. Como tú decías, que no pueden hacerlo. Entonces, lo que hacemos con ese tipo de mandato ahora mismo en la happycracia, en la que estamos viviendo, en lo que es imprescindible, la demostración, no ser feliz, porque eso nadie sabe lo que es, pero lo que es imprescindible es la demostración de la felicidad. Eso es terriblemente doloroso y terriblemente dañino, ¿de acuerdo? Dice Byung-Chul Han como cuadros como la depresión, el déficit atencional, son representantes de esta violencia de lo positivo, de esta violencia de tener que hacer algo que no puedo hacer. Este es el autor, un autor coreano, profesor de filosofía en la facultad, en la Universidad de Berlín, ¿no? La sociedad del cansancio, un librito que voy a recomendaros también porque os va a gustar, os va a interesar, y como médicos, como psicólogos, me parece que es imprescindible otra vez aproximarnos a estos determinantes sociales de salud, ¿no? Lo que enferma no es el exceso de responsabilidad, sino el imperativo del rendimiento, de hacerlo todo bien permanentemente y además de hacerlo visible, ¿no? Superada una cierta capacidad de adaptación, el exceso de exigencia paraliza y esa parálisis puede con frecuencia asociarse a esta depresión, ¿no? Quien fracasa en esta sociedad se responsabiliza a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda al sistema. Me gusta mucho esta frase final, todo esto lo he copiado literalmente de Byung-Chul Han, ¿de acuerdo? El explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Fantástico. Lo hemos hecho muy bien. Está genialmente hecho. En lugar de protestar, en lugar de ser un revolucionario, soy un depresivo, me convierto en depresivo. Y ahí es donde me preocupa, mi preocupación como médico, en tanto en cuanto puedo ser cómplice de esto. Puedo ser cómplice. Luego veremos qué podemos hacer, claro, con el paciente. Para empezar, preguntar. El ser humano enferma por falta de vocabulario. Exactamente. Cuando estamos hablando de la importancia de las experiencias infantiles adversas, del trauma relacional temprano, de los traumas, de las experiencias traumáticas en la infancia, el silencio hace más daño que la propia experiencia. El silencio genera esta situación de estrés crónico y limita la posibilidad, además, de escapar de la situación, ¿no? El ser humano necesita expresar y necesita ser escuchado. Antes os decía, ¿no?, que una intervención médica de las que me parece que deberían incluirse en el programa de formación en medicina y en psicología, porque en psicología tampoco lo enseñan así, como lo estoy planteando ahora, es mirar, escuchar. Nos enseñan a tomar notas compulsivamente, a ser una especie de taquígrafo del sufrimiento. ¿Os habéis dado cuenta que somos eso en ocasiones? ¿No os habéis visto alguna vez así, tomando notas, sin mirar al paciente, solo tomando notas? Somos taquígrafos del sufrimiento. Estamos tomando notas simplemente del sufrimiento, pero no estamos haciendo otra cosa, ¿no? Cada vez hay más información, cada vez hay menos conocimiento. Ahora, lo que voy a plantearos es que es posible que haya que oír otra melodía, ¿no? Más que escuchar solamente al cuerpo, la mitocondria, que está bien otra vez, que no voy a decir, no voy a negar eso, de ninguna forma no lo estoy negando, pero que además de escuchar al cuerpo tendremos que ver la película de la vida, ¿no? Estas son las cosas que aparecen en las redes sociales, ¿no? Las cosas que debí decir, cómo las cosas que debí decir y no he dicho me pesan, así que me pesan, luego me duelen los huesos, faltaría más. Claro, luego me duele la vida, no puedo con mi vida, esto lo hemos escuchado en este estudio con las pacientes fibromiálgicas, no puedo con mi alma. ¿Habéis oído eso alguna vez en medicina? No puedo con la vida, no, la vida, ¿cómo se dice? No me da la vida. No puedo, no puedo con mi alma, lo hemos escuchado tantas veces, claro. A lo mejor lo que no puedes es con lo que no has podido decir porque no te lo han preguntado, ¿eh? Porque no te lo han preguntado. En este estudio, como os digo, que está en prensa, que se va a publicar, que hemos hecho con 60 pacientes, el estudio son 60 pacientes, pero seguimos viendo, después de terminar el estudio, pues seguimos viendo, hemos visto otras 18 o 20 más, ¿no? Todas, menos uno, son mujeres, hay un solo varón. En todas se lamentaban de que no se lo habíamos preguntado. Cuando les preguntábamos por sus experiencias infantiles adversas, sus experiencias traumáticas, todas, absolutamente todas, lo reconocían, no tenían ningún problema. Y muchas de ellas nos decían, algunas llorando, que era la primera vez que se lo preguntaban, que no lo había contado a nadie, no se lo habían contado a nadie. En alguna ocasión se lo habían contado a algún médico, a veces recuerdo un caso, que se lo había contado a la neuróloga del hospital y que el abuso sexual vivido en su infancia, que a ella le parecía que quizás eso podía tener que ver y la neuróloga le dijo que eso no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, que eso era una cosa ya pasada, que lo que tenía que hacer era pasar página,
Tenía que pasar página, supéralo, olvídate de eso hace muchos años. Y ella me decía llorando, ya sé que tengo que pasar página, que tengo que olvidarlo y que tengo que... Lo que ocurre es que, ¿sabes qué, José Luis? Es que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa página? ¿Cómo se supera? ¿Cómo me olvido? No puedo olvidarme de aquello, ¿no? Del abuso sexual del vecino mientras mis padres hacían la vista gorda, ¿no? Es decir, hay tanto dolor, ¿no? Tanto dolor y tanta conexión y tanta alteración del sistema inmunitario. Porque el dolor no es solamente dolor psíquico, no existe el dolor psíquico. ¿Se entiende? Cuando te duele el alma, te duele todo, te duele la vida. Te duele la vida. Así que yo no puedo. ¿Cómo dices? Supéralo. No, eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Bueno, la mujer lloraba. Cuando empezamos a hacer terapia especial, ¿no? Terapia más o menos organizada sobre el trauma, los síntomas mejoraron espectacularmente, ¿no? ¿El motivo de consulta es la depresión? Nunca. El motivo de consulta, esto es otra que alguna de vosotras ya me ha escuchado decir muchas veces esto y poner esta diapositiva. Esto es otra cosa que quiero plantearos. El motivo de consulta nunca es el problema. Fuera de las urgencias. El motivo de consulta, me he caído por la escalera y me he roto la tibia y el peroné. El motivo de consulta es el problema. ¿Se entiende? Pero fuera de las urgencias y de esas urgencias ortopédicas, traumáticas, porque muchas otras urgencias, también sabéis quienes trabajáis en urgencias, lo que es el enfermo multifrecuentador, el que está todas las semanas en urgencia y también os hace pensar que la urgencia, que el motivo de consulta tampoco es el problema, pero voy a aceptar que hay muchos. En el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la psicoterapia, jamás. El motivo de consulta, recordad, nunca es el problema. El motivo de consulta es la depresión. El paciente viene diagnosticado, estoy deprimido o tengo ansiedad. O sea, ahora mismo el diagnóstico se hace, viene ya, el paciente viene diagnosticado, ¿no? El motivo de consulta, el problema es que está solo, que está triste, que está enfadado, que está rabioso, que tiene miedo, que nadie me entiende, que no puede más. Ese es el problema. Otra vez, el problema está en su vida pasada y en su vida presente. Lo que hacemos tanto en psicología, con tratamientos conductuales exclusivamente de modificación de ciertas conductas, con alguna forma de intervención psicológica, psicoterapéutica y, desde luego, utilizando psicofármacos, es disipar el humo. Disipamos el humo, pero el incendio sigue exactamente ahí. Ese incendio se va a manifestar, como todos sabéis, como médicos después en lo que llamamos la migración. O sea, puedo curar, entre comillas, un reflujo gastroesofágico, puedo curar una serie de cosas y el paciente va a seguir, el incendio sigue vivo y va a seguir, entonces poco tiempo después se presenta en la misma atención primaria con otro síntoma y después con otro y con otro y con otro, que el médico de atención primaria, sobre todo los que estáis aquí, claro, de atención primaria de cualquier otra especialidad y por eso estáis aquí, sospecháis que tiene que ver con algo relacionado con lo que estamos comentando aquí. ¿Cómo se hace esto? O sea, cómo el sufrimiento, cómo la experiencia traumática se convierte en enfermedad. Pues también tenemos muchísimos datos, todos los datos, y hace muchos años además también, ¿no? El mito de la serotonina, como comentábamos antes, ya no se mantiene, lógicamente. Empezamos a trabajar hace algunos años ya con la teoría primero y el hecho actual, ¿no?, de cómo la barrera hematoencefálica no es tan barrera como se suponía, como tiene grietas, por estas grietas entran, entre otras cosas, las citoquinas y son capaces de afectar a la estructura, a la funcionalidad primero y después a la estructura neurológica, y que lo que se plantea en este momento es que la depresión es un proceso inmunomediado. Esto es una teoría unificadora, por fin, la inflamación. Esto es la inflamación de la mente, el concepto de inflamación de la mente. La inflamación de la mente como inflamación de bajo grado, seguramente, o no, o de alto grado. La inflamación afecta a todo, absolutamente a todo el organismo. Y la inflamación del cerebro y las manifestaciones cerebrales, entonces, claro, las manifestaciones mentales de esa inflamación es lo que habitualmente llamamos trastornos mentales, que los tenemos completamente separados incluso en edificios. Salud mental está en otro edificio, en otro bloque, en otro sitio. Las carreras se estudian aparte, psicología se estudia en un edificio, medicina se estudia en otro, está completamente separado. Eso está muy bien desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del paciente es una tragedia. Claro que estas separaciones son una tragedia para él o para ella, porque él o ella saben lo que estamos comentando, ¿no? Otro librito que se acaba de publicar y que me ha resultado interesante, no hay nada nuevo, no hay nada que no supiéramos, pero en todo caso Edward Bullmore es un profesor, un psiquiatra de la Universidad de Cambridge. Es un tipo con bastante credibilidad que lleva muchos años trabajando en esto que os estoy comentando aquí y que acaba de publicar, acaba de traducir al castellano uno de sus libros que se llama La inflamación de la mente. Y la inflamación de la mente me interesa casi como libro de divulgación para médicos y para psicólogos, ¿no? No es un libro de divulgación para la población general.
pero me resultó muy atractivo cuando lo leí el año pasado, porque se acaba de publicar, ¿no? En la inflamación de la mente él cuenta, entre otras muchas cosas, claro, cuenta esto que estamos comentando aquí, de la caída del muro de Berlín, la barrera hematoencefálica como un muro. La explicación que nos han dado en la facultad corresponde con este esquema. El cerebro es independiente, absolutamente está aislado del resto del cuerpo y solo lo pueden atravesar pequeñas moléculas fundamentalmente de aminoácidos que luego se van a convertir en neurotransmisores, ¿no? Lo que él plantea, lo que se plantea hace años ya también, es que eso no es así, y que la barrera hematoencefálica también es atravesada por proteínas de mayor tamaño, de citoquinas de diferente tipo, que afectan a la función y a la estructura. ¿Que la serotonina se afecta ahí? Seguro que sí. Seguro que sí, pero de lo que estamos pensando, en lo que venimos trabajando hace algún tiempo, es en lo que llamamos la causa de las causas, o las causas de las causas. Lo que estoy planteando aquí es que la hipótesis serotoninérgica de la depresión no se puede seguir manteniendo, por el bien de todos. ¿Que la serotonina se afecta en este tipo de personas? Sí. Eso no se puede discutir, pero os dais cuenta del matiz, pero no es la causa. Esa afectación en la serotonina, en el metabolismo de la serotonina, puede ser una consecuencia más. El objetivo nuestro es buscar la causa de las causas, ¿no? Es en lo que estamos trabajando. Y ahora lo que se plantea es algo apasionante. Yo creo que por primera vez una teoría unificadora, ¿no? Que es lo que se llama llamando la teoría inflamatoria, ¿no? Como el estrés de la vida cotidiana se puede adaptar, por un lado, perfecto. Y por otro lado, no. Cuando este estrés en los primeros años de vida no es regulado, cuando papá y mamá no tienen la capacidad, porque no la tienen sin hacer un juicio de valor, no la tienen, no pueden. Papá y mamá hacen lo que pueden, ¿no? Hacemos lo que podemos los padres y casi siempre es hacerlo mal. Pero cuando el afecto que tendría que regular ese estrés no se puede hacer, ese estrés se convierte en estrés crónico. Y ese estrés crónico es el que nos mata. Ese estrés crónico es el que vía sistema inmunitario, vía inflamación, es el que genera la aparición de artritis reumatoide, de lupus, de diabetes tipo 1, de depresión, de esquizofrenia, de trastorno bipolar o de esto que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un ejemplo fantástico de trastorno social, ¿no? De trastorno que tiene que ver con la manifestación de cómo afectan los cambios en el estilo de crianza, determinante social, los cambios en el estilo, la factura que estamos pagando en las sociedades occidentales del siglo XXI, de las muchas facturas que lleva pagando la humanidad, por cierto, desde hace 70.000 años. Cada vez que la humanidad ha hecho algo, como por ejemplo la revolución agrícola de hace 10.000 años, ha sido pagando facturas. La humanidad ha ido pagando facturas en su proceso evolutivo. Porque no podemos, lo que me parece que es infantil, es negar que cada cambio se hace gratis. ¿Se entiende eso? Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar en todo esto del malestar es que mucho de este malestar tiene que ver con avances evolutivos por otro lado. Sí, se entiende que las dos cosas son compatibles, que los avances evolutivos pueden pagar facturas. Si no entendemos eso, no hay nada que hacer, ciertamente. El cambio climático. Eso es otro ejemplo que también hay gente que lo discute, pero las facturas que tenemos que pagar por los diferentes procesos evolutivos, eso es evolución, historia de la humanidad. Este estrés crónico, mediado por la vía del cortisol y todo lo que el cortisol hace en el hipocampo, en el cerebro, para todo lo que sabéis, en las citoquinas, este proceso de inflamación crónico, de bajo o de alto grado, pero de inflamación crónica, que si afecta a otros órganos en forma también de enfermedad crónica, cuando afecta al sistema nervioso central, pues produce trastornos mentales. Trastornos mentales, otra vez, tal y como se está planteando en este momento, trastornos mentales como enfermedad inflamatoria. Quedaos con eso, ¿de acuerdo? De momento, como una manera de entender que ya se termina, que no hay nada arriba en la cabeza y otras cosas distintas en el cuerpo. No, que estamos hablando de esta integración, por fin, ¿no? ¿Cómo evaluamos a la persona deprimida? Ahora estamos en la consulta de cualquier especialidad médica o psicológica, en psicología. ¿Cómo evaluamos a la persona deprimida? Mirándola. Para empezar, la miramos y la escuchamos. Para mirar a la persona en su historia de sufrimiento. Nunca hay solo sintomatología mental. Esto es una cosa que también me llamó la atención cuando empecé a trabajar desde esto que se llama psicosomática en el propio Hospital Clínico de Madrid y luego en el Hospital de la Princesa.
Todos los pacientes con trastorno mental presentan además trastornos corporales, pero la inmensa mayoría de los pacientes con trastornos corporales presentan además sintomatología psíquica. Lo que ocurre es que ni unos ni otros lo miramos. ¿Se entiende? Cuando os pregunto que si entiende, solamente que si se entienda, no os pregunto que si os gusta, porque eso me da mucho miedo. No voy a preguntar si os gusta, pero ¿se entiende? Entonces, todos los pacientes con trastornos mentales, con cualquiera, todos presentan también alteraciones corporales. Lo que ocurre es que el trastorno bipolar está en un lado y la artritis reumatoide por otro, como algo completamente separado. La única coincidencia es el DNI, pero todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Lo que quiero plantear aquí es que la artritis reumatoide y el trastorno bipolar. El bipolar están relacionados, son la misma cosa. Tiene que ver con el sufrimiento otra vez del paciente, ¿no? Mirar para ver lo que nos ha enseñado la medicina académica, parte de la medicina académica y en psiquiatría, desde luego, la Asociación Americana de lo mismo y los DSM es ver los árboles para no ver el bosque. Si yo hago diagnósticos a un paciente en psiquiatría, en psiquiatría puede tener 5 diagnósticos diferentes. La misma persona con el mismo DNI, 5 diagnósticos distintos. Esto es lo que decimos, ver árboles para no ver el bosque. Y cada uno de estos 5 diagnósticos, además, 5 tratamientos diferentes, así que no es absolutamente excepcional encontrarnos con pacientes con un diagnóstico de trastorno mental tomando 7 medicamentos. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis visto en alguna ocasión? 7 medicamentos. Cuando eso lo revisamos, de esos 7 sobran 5, tranquilamente, ¿no? sin darle 7 medicamentos para el trastorno mental y otros 14 para el resto de las cosas, del colesterol, de la hipertensión, de la dermatitis, del reflujo gastroesofágico, de la artritis, de lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a explorar la biografía. Recordad, y a veces esto yo se lo digo a mis pacientes, nuestra historia comienza el día en el que nuestros padres se conocen. De repente que me han enseñado en medicina, que me enseñaron en psiquiatría, de repente el paciente está deprimido. ¿De cuánto estás deprimido? Uy, pues hace 2 años. 2 años. De repente, no. De repente nunca. No existe el de repente en psiquiatría ni en psicología. No existe. De ninguna manera. Nuestra historia de depresión, los pacientes deprimidos que estáis viendo hoy en la consulta, su depresión comenzó el día en el que sus padres se conocieron. Porque nuestra historia, para ser médicos, para ser psicólogos, nuestra historia, lo que nos ha unido hoy aquí, que es la elección de la profesión, eso comienza el día en el que nuestros padres se conocen. Nuestros padres se conocen y tienen intencionalidad de traernos. Entonces ahí comienza una mezcla genética, lógicamente, y una mezcla de actitudes, de expectativas, de mandatos y de permisos. El concepto de mandato y de permiso. Eso a lo mejor no puedo cambiarlo. Tú me dices, ¿cómo hago para que el paciente? Si hay muchas cosas que no voy a poder cambiar, pero me parece imprescindible como profesional y me parece imprescindible por mi propia satisfacción intelectual, aunque solo fuere, ¿no? Y desde luego, como derecho del paciente, que sepa lo que está pasando. ¿Se entiende ese matiz? Que sepa lo que está pasando. Luego veremos lo que podemos hacer, que si cambio mi mirada, estoy seguro que hay muchas más cosas que se pueden hacer de las que realmente hago, ¿no? Christopher Bolas, un maestro que yo tuve en el Reino Unido, bueno, él es británico, pero luego se nacionalizó estadounidense, una cosa chocante. El primer caso que conozco, pero seguro hay más. Él acuñó un concepto que me interesa mucho, que es lo sabido e impensado. Él habla de psiquiatría. En psicoterapia, él dice que los pacientes saben todo esto. O sea, que todo esto que os estoy contando aquí, que su fibromialgia tiene que ver con el abuso sexual, que lo saben todo, lo saben. Otra cosa es que sepan pensar en ello, otra cosa es que quieran pensar en ello y otra cosa es que se encuentren con un encuadre terapéutico hábil para compartirlo, que eso es otra cosa también. Ahí es donde podemos intervenir nosotros. Ahora, que ellos lo saben todo. Esto me lo han enseñado a mis pacientes después de haber tenido la oportunidad de tratar a miles. Me lo han enseñado, ellos lo saben todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Explorar las adversidades infantiles adversas. Esto es imprescindible en lo que nos ha traído aquí era hablar de las nuevas perspectivas en el tratamiento de la depresión. Explorar. Esto es terapéutico, esto es antidepresivo. Preguntar y que el paciente pueda ir soltando lastre. ¿Os acordáis de aquella imagen que iba una persona cargado de piedras, de lo que debí decir? Quitarle esas piedras es terapéutico. En ocasiones, el poder hablar, que el paciente nos cuente, nos ha contado su abuso sexual, su abandono, cómo sus padres, lo que hacían, su historia, contar eso llorando, y se han marchado a la consulta diciendo, me voy mucho mejor. Y se van llorando, y a mí no me importa que se vayan llorando, les doy unos pañuelos de papel, se van llorando y se van llorando aliviados. Compartir el sufrimiento siempre ayuda. Hay un refrán castellano que dice, mal de muchos, consuelo de todos. El neoliberalismo imperante lo cambió
Y entonces ahora el refrán que se enseña a los jóvenes ahora es mal de muchos, consuelo de tontos. Pero ese no es el refrán cervantino, eso es una manipulación más cultural del conocimiento. El refrán era mal de muchos, consuelo de todos. Ese era el refrán y ese era el conocimiento, ¿no? Y ahora el mal de muchos, consuelo de tontos es otra vez, búscate la vida desde el individualismo feroz en el que estamos viviendo, y el mal de muchos, aprovéchate de él para incluso crecer en tu negocio, ¿no? Es evaluar los determinantes sociales de enfermedad, las causas de las causas. A mí me agobia, tengo que reconocerlo, ¿no? Como colega, en los últimos años ya, con tanta mirada, ¿no? De tanta experiencia, tantos años, me agobia que si el conocimiento existe, este conocimiento existe, si el conocimiento existe, ¿cómo es posible que esto no se aplique? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo lo que estamos haciendo? El conocimiento existe. Este libro está, descargadlo en Internet, por favor, es gratuito. Está editado por el Ministerio de Sanidad. Es un libro, es un texto publicado por por la Organización Mundial de la Salud. Esto no es homeopatía, lo digo con cariño, es decir, en el sentido de una medicina alternativa. No, para nada. Esto es en conocimiento, los hechos probados. ¿De acuerdo? De gente como Michael Marmot, gente que lleva muchos años trabajando en esto que estamos comentando aquí. El conocimiento existe. ¿Cómo es posible que sigamos, todos los que estamos aquí, todos, sigamos haciendo lo mismo de hace 40, 50 años? ¿Cómo es posible, no? El conocimiento existe y la relación entre estos ítems, entre otras cosas, los primeros años de vida, naturalmente el estrés, la exclusión social, el trabajo, están directamente relacionados con la patología. Directamente relacionados con la patología que vemos en atención primaria, que vemos en reuma, en cardiovascular, que vemos en cardiología, que vemos en derma, que vemos en todas las especialidades, en gine, por supuesto, en todas las especialidades médicas y en muchas de las especialidades quirúrgicas, ¿no? Esta es la ley que os contaba antes de este autor que me gusta mucho, de apellido impronunciable, lo tenéis ahí, excusadme si solo le llamo Cecil, porque soy incapaz de pronunciar su apellido. La regla del 330-300, ¿no? Esto lo tenemos que saber. Y luego no puedo cambiar la vivienda de mi paciente, pero tengo que saber y tengo que decirle que eso que ahora mismo, que viene tomando antidepresivos de varios años porque le han dicho que estaba deprimido, a lo mejor no es tanto deprimido como está rabioso, ¿vale? Y que los antidepresivos no le van a ayudar casi nada, o lo que podían haber ayudado ya lo han hecho. Y vamos a ver cómo comenzamos la prescripción de antidepresivos, ¿no? Pues esto está publicado desde el 2022, esto está publicado hace muchos años, pero uno de los últimos que he encontrado sobre la evaluación de la regla de los espacios verdes, de ver 3 árboles desde tu domicilio, ¿no? Y el papel que todo esto tiene en la salud mental. Esto no, ¿entendéis lo que quiero decir? Yo no lo puedo cambiar, pero no os enfadéis por eso, no lo puedo cambiar, pero lo tengo que saber. ¿Entendéis por qué? Porque si no lo sé, voy a medicalizar a una persona que se está quejando de una manera adaptativa. Se está quejando porque está viviendo mal, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente eso es una depresión que deba de ser psiquiatrizada. Así que lo que vamos a plantearos ahora es que hay que revisar el sentido. Revisar el sentido. Lo biopsicosocial es una forma de hablar propia del modelo médico. Bio, en primer lugar, psicosocial, eso no es casual. Lo que voy a proponeros ahora es exactamente lo contrario. ¿Cómo vemos las depresiones? ¿Cómo vemos los trastornos mentales? ¿Cómo vemos la dermatitis atópica? ¿O cómo vemos la fibromialgia? Desde primero lo cultural. Primero lo cultural y lo social, lo cultural con las modas, con los ritos, con los memes, con los mandatos, con los permisos, con Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, con las desconexiones, con todo lo que hemos visto aquí. Primero lo social. Lo social define el estilo de crianza, ¿o no? Es una pregunta retórica. Lo social define el estilo de crianza. Eso ha cambiado mucho en los últimos 5.000 años y desde luego los últimos 50, que de ahí tenemos todos, casi todos, tenemos esa experiencia. Así que primero lo social. Lo social define lo psicológico. ¿Se entiende? Define lo psicológico en términos de ¿qué? En términos de organización del sistema inmunitario y de organización de funcionalidad cerebral. O sea, quiero presentaros esto desde una perspectiva, otra vez, médico-biológica, ¿sí? De una perspectiva que no es que lo social interviene porque lo mental... No, lo mental es una función cerebral.
¿Está claro eso? Así que lo social define el estilo de crianza define las conexiones del recién nacido, claro, cómo son las conexiones, en qué dirección van a ir, en la dirección del amor, de la comprensión, en la dirección de la desconfianza, de la duda, de la violencia, de la rabia, en qué dirección se van a organizar esas conexiones del sistema nervioso tan inmaduro, cómo se va a organizar el sistema inmunitario, de qué nos va a defender el sistema inmunitario, y luego finalmente el cuerpo es una manifestación, no es una consecuencia. Bueno, lo que vamos a ver al final es que el cómo se ha organizado este código, decíamos, este libro de códigos, ¿no? Este manual de instrucciones, cómo se organiza nuestro sistema psico-neuroendocrino inmunitario, que depende de lo psicológico, que a su vez depende de lo social, así se organiza nuestro cuerpo y nuestra manera de manifestar el estrés en el cuerpo, ¿no? Quiero contaros una historia que no sé si conocéis, pero seguramente sí. Vincent Felitti trabajaba en una mutua de una compañía de seguros, pues del estilo de Asisa, Sanitas, en fin. Una compañía de seguros médicos en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos la asistencia pública es prácticamente inexistente, entonces las compañías de seguro allí tienen mucha más influencia que en España, ¿no? Este médico le dijeron que se ocupara de la obesidad. La obesidad me parece que es una cosa interesantísima de estudio también, ¿no? Como enfermedad de pobres en este momento, enfermedad de personas con experiencias traumáticas. A Vincent le pidieron en Kaiser Permanente que se ocupara del tratamiento de la obesidad. Y sobre todo le pidieron que mirara a ver por qué las obesidades, las personas con obesidad perdían peso, pero luego lo recuperaban tan deprisa. O sea, por qué ocurría este sistema. Entonces él cuenta en uno de sus libros que con una paciente, Donna, le enseñó mucho, ¿no? 53 años, había perdido 45 kilos en un año, pero lo había recuperado en los últimos 6 meses. Y él reconoce que tiene un lapsus en un momento concreto de la entrevista, intentando investigar qué pasaba, por qué había perdido. Pues en lugar de preguntarle cuánto pesabas cuando empezaste a tener relaciones sexuales, le preguntó cuántos años tenías cuando empezaste a tener relaciones sexuales. La historia es que ella contesta 18 kilos no podía ser, hay una confusión ahí, él lo pregunta y ella dice, sí, yo pesaba 18 kilos a los 4 años, porque fue mi padre con el que empecé a tener relaciones sexuales. Ahí él comienza a pensar que hay que estudiar eso, la primera vez que se lo plantean, y encuentra lo que empiezan a definir en Kaiser Permanente y el grupo de Felitti y otros autores y la Universidad de California en San Francisco. Comienza a estudiar lo que se llaman las experiencias adversas infantiles y hace este listado, que es lo que hay que explorar. Estamos hablando de evaluación de la persona deprimida. La evaluación de la persona deprimida o de la persona cardiovascular. El presentar más de 4 condiciones de esta naturaleza multiplica por 36 el riesgo de padecer en un accidente cardiovascular. Esto no es solo depresiones, ¿no? El maltrato físico recurrente, estas 10, lo que llamaron entonces 10 experiencias adversas infantiles, y lo relacionaron en estudios, un estudio de muchísimos años, longitudinal, con miles de pacientes, lo relacionaron positivamente con la aparición de todo tipo de manifestaciones de enfermedad. Aquí tenéis el artículo se publicó, este no es el de Felitti, pero es otro de los muchos publicados con la misma relación, asociando las experiencias infantiles adversas y el proceso inflamatorio en pacientes con enfermedad depresiva, con trastorno depresivo mayor, ¿no? Algunos de los resultados de este estudio, fue un estudio larguísimo, el 67% de la población contaba con al menos con una categoría, el 13% con 4 o más. Y lo que encontraron es que había una relación dosis-efecto entre los ACE y los estados de salud. Así que bueno, ya tenemos el qué, ahora faltaba saber el cómo. O sea, que las experiencias adversas infantiles tenían relación con las enfermedades cardiovasculares, pero no es la única variable en las enfermedades cardiovasculares, sin duda, pero es una de las variables importantes. Ha quedado fuera de toda discusión, pero también con las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. Hay muchísima bibliografía en este momento que demuestra cómo las enfermedades autoinmunes del adulto y del niño, por supuesto, están directamente relacionadas de una forma estadísticamente significativa con estos ACEs, ¿no? Y hay una relación dosis-efecto. Cuanto más es el número de experiencias adversas infantiles, mayores son los riesgos de presentar depresión, por ejemplo, que es uno de los
diagnósticos en los que más se ha trabajado. ¿Cómo ocurre? Como hemos comentado antes, efectivamente, seguramente a partir de este proceso inmunomediado, ¿no? Esto es así, y tanto está demostrado en este momento, que ya hace, bueno, el año 2016, hace 7 años, Goodmaker Edward, el director del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano en Estados Unidos, un asesor de la Casa Blanca, dijo algo que a mí me parece absolutamente definitivo, ¿no? Entender los orígenes de la enfermedad en el desarrollo infantil es el futuro de la medicina. Yo creo que eso es exactamente así. Yo creo que ese es el reto que tenéis los médicos en este momento. Entender la enfermedad en el desarrollo infantil. Aquí tenéis lo que hemos comentado antes. Este es el itinerario. Los ACEs suponen una experiencia traumática. La experiencia traumática genera estrés tóxico. Este estrés tóxico desregula el sistema psico-neuroendocrino inmunitario, facilitando una inflamación de alto o de bajo grado, pero un proceso inflamatorio crónico que se manifiesta en enfermedad con mayúsculas. ¿De acuerdo? No hay enfermedades mentales y enfermedades de las otras. La salud ya solamente es una, y la enfermedad, por lo tanto, también es una. Y me he permitido poner ahí también cómo en ocasiones los tratamientos complican el cuadro. La iatrogenia, los tratamientos, muchos tratamientos, complican el cuadro y cierran este círculo, ¿no? Hay muchísima bibliografía, otra vez, lo que yo decía antes, el conocimiento existe. Me llama mucho la atención que con todo este conocimiento sigamos, sin embargo, obviándolo, ¿no? Y haciendo las cosas de la misma manera, muchísima. Y voy a recomendaros también un artículo de un psiquiatra otra vez, absolutamente académico, de la Universidad de Alcalá de Henares, Alberto Fernández Liria, Ana Moreno. Este artículo está también de libre acceso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, una asociación a la que yo pertenezco también hace 40 años y que hace cosas muy, muy interesantes en nuestro país, ¿no? Echadle un vistazo, por favor. Este artículo lo podéis descargar libremente en Internet. La asociación, la revista es gratuita, su descarga. La retraumatización en los servicios de salud mental. Lo que tenemos que crear, lo que llaman hace muchos años ya muchos autores la asistencia trauma informada, que nos demos cuenta del papel causal de las experiencias adversas en la infancia con los problemas de salud mental en la edad adulta, que nos demos cuenta de cómo las ACE son el problema. Otra vez, no la serotonina y no la depresión, ¿de acuerdo? No el motivo de consulta, que los problemas están ahí, ¿no? Que la investigación sugiere que la violencia interpersonal debería de ser un foco principal. Todo esto lo he copiado literalmente del artículo de Alberto Fernández Liria. Todo esto es suyo. Una persona que tiene mucha experiencia en el tratamiento, claro, de personas en salud mental. La prevalencia estimada de trauma psíquico entre las personas que acceden a servicios de salud mental se sitúa aproximadamente entre el 70 y el 90%. Es decir, esto es un dato de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿De acuerdo? Del Hospital de la Paz. Un dato muy reciente, esto se acaba de publicar, es el último número de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. ¿El nuevo abordaje? Pues para empezar, valorar la indicación de no tratamiento. ¿Qué es la indicación de no tratamiento? Lo que llevamos muchos psiquiatras trabajando. Pues el poder hablar con el paciente para hacer psicoeducación y hacer cambiar su narrativa, renombrar, dando una visión integradora, empoderar, dar respuestas, diferenciar entre culpable y responsable. El paciente no es culpable, es una diferencia que me parece que es importante, ¿no? El paciente no es culpable de lo que le pasa, no es débil, no es incapaz, no está mal hecho, tiene un déficit, no es una enfermedad como otra cualquiera, no. Él no es culpable, pero sí puede ser el responsable, como tú me decías. ¿Y ahora qué hago para que el paciente salga? Voy a darle agencia, voy a darle responsabilidad. Que en el modelo médico eso no siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Voy a darle responsabilidad. Etimológicamente, responsable significa el que responde. Y se lo explico así a mi paciente. Es decir, ahora hay cosas que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, entendiendo tu situación dentro de una historia, ¿no? Ayudar a tomar decisiones y hacer duelos, ¿no? Pero eso consistiría con un tipo de psicoterapia muy particular, que es la psicoterapia de la incapacidad, de la tiranía de la igualdad, ¿no? Hacer psicoterapia de las secuelas de la experiencia traumática. ¿Qué te ha pasado? Otra vez, la depresión no está en tu cabeza. ¿Qué te ha pasado? Cambiar la pregunta, ¿no? Que sepamos que los psicofármacos y algunas psicoterapias pueden cronificar el cuadro.
que lo cronifican, que mantienen al paciente ya como un deprimido para el resto de su vida, ¿no? Escuchar y mirar. Podemos hacer... escuchar y mirar de verdad, ¿no? A un todo inseparable. Podemos utilizar técnicas de reducción del estrés. Lo pongo entre interrogación, no es algo muy difundido. Sí, se pueden utilizar, pero nunca son el tratamiento. Nunca este tipo de técnicas son el tratamiento. Reconocer el sufrimiento siempre es terapéutico. Entender que dónde viven, que cómo trabajan, que están a punto de desahuciarle de la casa, que tiene problemas con su pareja, que tiene problemas con sus hijos, que su vida es una vida difícil, escucharlo, preguntarlo, para empezar preguntarlo y escucharlo siempre es terapéutico. Recordad eso, reconocer el sufrimiento y que el médico no le diga nunca, anímate. ¿De acuerdo? Esto es algo, a veces en medicina, en psicología, no es tanto lo que decimos como lo que no decimos como lo que decimos. Y hay cosas que no podemos decir. Decirle a un paciente deprimido, anímate, es un insulto y es crearle una presión. Porque claro, él dice, mi médico tiene razón, yo debería de animarme, como no puedo animarme, me deprimo más. Me deprimo más, hago entonces en una espiral de malestar cada vez mayor, ¿no? Que me siento cada vez más inútiles, ¿no? Reconectar, aquellas desconexiones que veíamos de Johann Hari, ¿no? Intervenir sobre el cuerpo, con técnicas, utilizando técnicas de abajo arriba, mindfulness puede ser útil, EMDR, técnicas corporales, ejercicio físico, actividad física. Actividad física no es mandarle a un gimnasio, por favor, no mandéis nunca a nadie a un gimnasio. Un gimnasio es la encarnación del infierno, ¿no? Del infierno del siglo XXI. No, un gimnasio, no mandéis a nadie a un gimnasio, mandadle a dar vueltas a la manzana. Esto es que se baje de una estación de metro antes cuando vaya a trabajar, bájate de una estación de metro antes, sube 2 pisos de escalera, si vives en un tercero, en un cuarto, sube 2 pisos en ascensor y 2 pisos. Hablar con él y ver, mira, a ver qué tipo de ejercicio puede hacer. Ir a un gimnasio, no. Ponerse a correr, a lo mejor, no. Tiene que comprarse unas zapatillas, un chándal, disfrazarse de hortera. No le mandéis a correr, ¿de acuerdo? No, mirad a ver qué es lo que puede hacer, pero estoy en una cosa muy simple que yo le recomiendo a mis pacientes. Bájate una estación antes de tu transporte público. No aparques necesariamente en la puerta. Aparca más lejos, se puede. La evolución nos ha dado el don de la marcha. Utilízala, muévete, ¿no? Haz algo, ¿no? Los psicofármacos son un recurso, sí, yo sigo utilizando psicofármacos, pero con cuidado, 6 meses máximo. Los psicofármacos son un recurso, los psicofármacos no son el tratamiento, nunca lo han sido y nunca lo van a ser. Son un recurso en situaciones agudas, naturalmente, de un paciente completamente desconectado. Por supuesto que sí, son un recurso y lo sigo utilizando, claro que sí, pero con cuidado, con tiempos limitados y que el paciente sepa además que va a ser por un tiempo limitado. Sí. ¿Qué 6 meses y no? ¿Qué es eso desde psicofármaco? Y no un año. ¿Por qué 6 meses? Porque con 6 meses es suficiente. O sea, lo que un psicofármaco, igual que una psicoterapia. Hace años yo empecé mi formación terapéutica como psicoanalista, yo hacía psicoanálisis y tenía a mis pacientes, bueno, eso no lo hice nunca, es verdad, porque me quité de ello, pero las terapias psicoanalíticas son 12, 8, 9, 14 años. Mira, lo que ha demostrado la investigación es que lo que se consigue en psicoterapia en 26 sesiones es el máximo que le vas a conseguir. Eso está bien demostrado, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé a estudiar en Hampstead, cuando Ligi nos empezaba a contar, la pauta de tratamiento con antidepresivos eran 6 meses. Y después lo subieron a 1 año y luego a 2. ¿Por qué? Puro marketing. Cuando sacaron todas las indicaciones posibles, se inventaron la fobia social, se inventaron los psicofármacos en bulimia, se fueron inventando disease mongering, se fueron inventando diagnósticos y se fueron inventando indicaciones y ya tenían a todo el mundo con antidepresivos, lo que entonces tenían que hacer, ya no podían haber más pacientes nuevos, era los mismos pacientes más tiempo. Todo esto está documentado, ¿de acuerdo? Todo esto que acabo de comentaros ahora mismo está perfectamente documentado y tengo toda la documentación a vuestra disposición, ¿no? Alberto Ortiz Lobo, otro psiquiatra madrileño, hace un trabajo muy interesante sobre la indicación de no tratamiento, el poder decirle a un paciente que entendemos su sufrimiento, que está mal, pero vamos a ver qué podemos hacer sin necesidad de tratarle como un trastornado mental, ¿no? La estrategia terapéutica estaría encaminada a lograr un cambio de perspectiva. Esto es lo importante, ¿no? Que pase de considerarse alguien enfermo al que le sucede algo patológico a alguien sano que está en una situación, este es el matiz, que es alguien sano
que está en una situación de crisis y que, de hecho, responder, que en este momento hay toda una tendencia a pensarlo así, ¿no? Que el trastorno mental puede ser una manifestación adaptativa, no solo algo patológico, sino todo lo contrario. Dicho de una forma también provocadora, que en un momento concreto de su vida, una crisis psicótica, un brote psicótico, una crisis esquizofrénica es lo mejor que puede hacer esa persona para sobrevivir. Que una anorexia nerviosa es lo mejor que puede hacer a una persona. Que los pacientes, y eso me lo han dicho miles no, pero cientos de veces, los pacientes con adicción a sustancias, la droga no es mi problema, nunca ha sido mi problema la droga, yo me he llevado muy bien con la droga. Mi problema era el por qué tenía que tomar la droga. ¿De acuerdo? Esta es la historia, ¿no? Que podamos ver que era no directamente vamos a ver cómo hacemos para que dejes de tomar la droga, vamos a ver cómo hacemos para restaurar esa narrativa que tienes de tu incapacidad que solo se resuelve tomando drogas. ¿De acuerdo? Y las drogas, ¿entendés lo que quiero decir? No, claro que tienes que dejar de tomar drogas, pero ese no es el problema. Si seguimos tratando eso como el problema, seguiremos cronificando la situación. Esa situación de este paciente en concreto y todas las situaciones de todos los pacientes futuros en concreto también, ¿no? Esto podía ser lo que nosotros desarrollamos hace muchos años en el Hospital de la Princesa, copiando cosas que hacían en la Tavistock Clinic en Londres, David Balin, Belak, Small, lo que llamamos un ejemplo de intervención en psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. 4 o 6 sesiones, en ocasiones menos, 2 sesiones de 30 minutos cada una, entre 2 y 4 sesiones, entre 2 y 6 sesiones, en hacer este tipo de intervención terapéutica. Mirando, escuchando, mirando y escuchando. Una portada también, que lo tenéis allí en aquella parte de la pantalla, es la portada de otra revista de este colegio. Me parece muy interesante, ¿no?, que el colegio esté facilitando estas cosas, muy, muy interesante. Y estoy muy agradecido por ello, ¿no? Doctor, ¿me está escuchando? Sí, esta es una queja, realmente esta es una queja. Y esto es una de las cosas que tenemos que resolver, ¿no? No, yo no tengo la solución a la asistencia pública, sinceramente no la tengo, yo no sé, estoy seguro que se sabe, estoy seguro y yo creo además que podríamos saber cuál es, pero no tengo esa solución. Pero esto es lo que necesitan los pacientes. Lo que necesitan los pacientes y lo que necesitan los médicos, porque me enteré ayer también que se publicó en una revista sanitaria que el 25% de los médicos atendidos en el PAIME, en el Plan de Atención Integral para Médico Enfermo, el 25% es por trastornos depresivos. Entonces, la frustración permanente de los médicos por no poder hacer lo que nuestro mandato cultural inicial, por lo que decidimos hacer la carrera, por no poder hacerlo, también nos está matando a los médicos. Con procesos inflamatorios crónicos, un porcentaje, el 25% de los médicos que consultan en el PAIME tienen trastornos afectivos, trastornos de estado de ánimo, pero un porcentaje altísimo de adicción a drogas, como sabéis, ¿no?, de fobias, el trastorno mental entre médicos es muy alto. Ninguno de ellos tiene, quiero insistir en ello, ninguno de ellos, por hablar de colegas, ninguno de ellos tiene, y hemos visto muchos, ninguno de ellos tiene solamente trastornos mentales, todos tienen además patología corporal. ¿De acuerdo? No busquéis nunca más solo patología corporal y solo patología mental, no existe eso en ni un solo caso. Todos vuestros pacientes, sea cual sea el motivo de consulta, presentan patología también de otra naturaleza. ¿Perdón? Esto en la revista en Madrid Médico. La foto la hice yo, la recorté, pero está en esta revista. En Madrid Médico la tienes en la web del colegio. Esta puede tener un año y pico. Esta que os he comentado de los estudiantes de medicina, hay un artículo que me preocupa mucho aquí también en esta revista, me ha gustado mucho, buscando el reconocimiento automático de los síntomas depresivos con inteligencia artificial. No soy capaz de decir una sola palabra sobre esto. Hoy lo tengo que leer, lo he leído despacio muchas veces y todavía estoy dándole alguna vuelta. Pero esto es uno de los... mediante conversaciones con humanos virtuales e inteligencia artificial. Es decir, esto es a lo que vamos también, ¿vale? ¿Esto está pensado para ayudar a los pacientes? Sinceramente no. Yo creo que sinceramente no. Exacto. Entonces tiene otros intereses que, bueno, que los puedo entender perfectamente, pero esto está en resumen en esta revista, en Madrid Médico.
¿Necesitamos más tiempo? Seguro que sí, pero además necesitamos más concentración. Es decir, parte del objetivo de esta sesión que pacté con FAPIMPE y con el colegio era, y el grupo de trabajo hemos creado, por cierto, aprovecho ya para contarlo porque cabe la posibilidad de que alguno de vosotros esté interesado. En el Colegio de Médicos se ha creado también un grupo de trabajo que se llama así Grupo de Trabajo de Medicina y Psicoterapia, para desarrollar con médicos interesados en todo esto, desarrollar vías de trabajo, de pensamiento, de formación, de desarrollo, de habilidades de intervención psicoterapéutica, de las que no nos han enseñado a ninguno en la facultad, ni por supuesto en ninguna de las formaciones MIR, ¿no? ¿Necesitamos más tiempo? Sí, pero lo que también necesitamos es, desde luego, más concentración, más saber qué es lo que estamos mirando. Y bueno, termino rápidamente, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que tenemos que modificar el estilo de vida. Yo puedo modificar la cultura, puedo modificar la sociedad, yo puedo creo, de hecho, creo porque otra vez son hechos probados. Como estamos, el daño que hace el urbanismo, el daño que hace la forma de trabajar, la japicracia, el daño que hace, eso está demostrado, estadísticamente, está demostrado, todo eso está demostrado. ¿Puedo cambiar eso? No. Yo, sinceramente, cuando era más joven, como vosotros, sí, cuando estaba en el hospital, era un primero residente y luego, pues claro que sí, pensaba que había que teníamos que reformar y que teníamos que cambiar y que teníamos que hacer. A mis años, vamos, me conformo con que el Madrid gane la Supercopa. Es decir, claro, y con que mis hijos me quieran y mi mujer también. Y estoy absolutamente feliz. La batalla, la guerra para que cambie la cultura, que cambie la sociedad, es una guerra perdida. Yo no la voy a plantear. Ahora, lo que sí que me parece que podemos es ganar cada batalla diaria con cada paciente. Y ese es el planteamiento. Si me decís, es que tengo 6 minutos por paciente, no tengo respuesta para eso. ¿Se entiende? No tengo respuesta. Ya está. Y tenéis razón, me consta que es así. Y yo dejé el hospital precisamente porque no quería hacer esa psiquiatría y llevo 30 años, 20 y tantos años, haciendo psiquiatría privada en un entorno absolutamente privilegiado, que yo reconozco que eso es exactamente así. Así que... Pero tenemos que saberlo y ganar alguna batalla. ¿Con todos los pacientes que tenemos esta tarde? No, tampoco con todos, porque hay algunos que no van a querer, que no van a querer, no es que no quieran, es que no pueden, no van a poder, ¿de acuerdo? Pero me parece que es un derecho para todos ellos que su médico les entienda. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Eso es terapéutico, que entiendas que yo te estoy mirando de otra manera y ahora no puedes, y también lo entiendo que no puedes, pero que sepas que voy a estar aquí en cualquier caso para ayudarte. Eso es terapéutico. Eso ayuda mucho, 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 ¿no? Modificar el estilo de vida, el manejo de las enfermedades crónicas, eso lo hacéis bien, sin mayor problema. El ciclo sueño-vigilia es una de las cosas más afectadas con ese estilo, el estilo de vida actual de esta cultura, de esta sociedad de 24 horas, ¿no? De 24 horas de luz. Datos interesantísimos, ¿no? Como que un sueño reparador reduce la puntuación de la escala de Hamilton, la escala para medir la depresión. Un sueño reparador reduce la escala de Hamilton en 6 puntos, los antidepresivos en 2. Y los antidepresivos mayoritariamente son placebo. Quiero insistir en eso. Salvo en casos de episodios depresivos muy concretos, graves y muy pocos. O sea, el 90%, el 90 y tantos por ciento de la prescripción de antidepresivos es perfectamente prescindible porque no actúan más que como placebo. Podríamos utilizar cualquier otra sustancia rellena de sacarosa, de azúcar, de lo que fuere, vamos, de almidón. Alguna forma de actividad física y mental. Ver cómo comen nuestros pacientes. Los pacientes comen mal, comen terriblemente mal, espantosamente mal, y no se puede seguir negando la importancia en el eje intestino-cerebro. Algunos lo podrán cambiar, otros no lo podrán cambiar, pero vamos a intentarlo, vamos a decírselo, vamos a hablarlo, vamos a darle agencia. Esto es agencia. Ahora, si no puedes, no puedes, perfecto, ya veremos cómo lo trabajemos, pero existe la posibilidad de que hagas cosas para tu bienestar. ¿Se entiende eso? Si me sigo creyendo que la depresión es como la diabetes tipo 1, no hay nada que hacer. ¿También se entiende eso? Nada que hacer, ¿no? El consumo de tóxicos, reducir el consumo de tóxicos, ya sabéis, alcohol, tabaco, no sé qué, algo que está muy bien demostrado también en los últimos años, es que yo lo hago con todos mis pacientes, desde luego, es que no vean la televisión, que no miren la televisión, especialmente los noticiarios, los telediarios. Está muy bien demostrado eso, como actividad de higiene de salud mental, no ver los telediarios, no verlos directamente, no ver los telediarios. Es que me gusta estar informado. Poder leer los titulares de las versiones digitales de los diarios, solo los titulares.
pero no veas los telediarios. Los telediarios están activamente creados por los medios de, como decía una amiga mía, los medios de contaminación de masas, están activamente creados para crear un estado de miedo, de terror, de insatisfacción crónica en la población. No veas los telediarios, consume lo menos posible de redes sociales, ¿no? Se acaba de crear, aquí en el Colegio de Médicos, el Instituto Español de Medicina del Estilo de Vida. Entrad también en Internet, buscáis, el American College es muy antiguo, pero se acaba de crear el Spanish Institute de estilo de vida. Esta es una pegatina, vamos, una imagen que yo les doy a mis pacientes para ver también qué es lo que podemos modificar. Los datos que tenemos a partir del instituto es que el 70% de todas las consultas en AP tienen que ver con el estilo de vida. Tienen que ver con un estilo de vida, con estos condicionantes sociales de salud. Estilo de vida propiciado por la cultura dominante, lógicamente, ¿no? Los cambios, ¿cómo podemos hacer que nuestro paciente cambie? Tú lo que tienes que hacer, que no os escuchéis a vosotros decir esto. No os escuchéis. Decir a un paciente lo que tienes que hacer es animarte. No le digáis lo que tienes que hacer. Es muy difícil, eso es verdad que es muy difícil. Vamos a proponerle, vamos a decirle lo que nos parece que podría cambiar. Y luego los grandes cambios, no, los grandes cambios son imposibles. ¿Os habéis dado cuenta de eso también? Uno cree en los grandes cambios cuando tiene 18 años, cuando tiene mi edad, hace muchos años que dejé de creer en grandes cambios, de un día para otro. Es absolutamente impensable. Esta persona lleva con este tipo de conexiones psico-neuroendocrino-inmunitarias 50 años, 40 años. Eso no se cambia de un día para otro, eso necesita mucho tiempo de comer mejor, de dormir mejor, de no ver telediarios, de leer. Hay muchas pautas para hacer muchas cosas, pero no es de un día para otro. James Clear publicó un librito, el libro no está mal, pero me gusta mucho el título, por eso lo pongo aquí, Hábitos atómicos. O sea, que cambia muy pequeñas cosas. Y esos cambios atómicos además tienen un efecto espiral, ¿no? Eso va dando una sensación otra vez de agencia, de capacidad que va a reforzar Y luego la psicoterapia del por qué no puedo. Claro, psicoterapia en todo caso, yo es que no puedo, yo soy así, ¿no? Es la psicoterapia del miedo al cambio, del valor de la inmovilidad, de los mandatos culturales. ¿Cómo se hace la psicoterapia? Simplemente hablando con el paciente de esto, explicando que cuál es el miedo al cambio, qué es lo que podría pasar, cuál es la necesidad de quedarse quieto, dónde está el miedo a que pueda moverse, de la intolerancia a la frustración. Todo esto tiene su origen en los 3 primeros años de vida, en los 8 años primeros de vida. Vamos a hablar de eso. Es importante hablar de eso, porque otra vez, recordad, él lo sabe, ¿no? Lo que hemos creado todos es una cultura, nosotros somos cómplices sin querer serlo, claro, de nuestra mejor voluntad, pero cambiar el estilo de vida ahora mismo, la cultura actual de la japicracia, del consumo, de las ideas de felicidad que terminan en una tienda, cambiar el estilo de vida no va a nadie. Claro, sin embargo, para tomar píldoras y cirugía desde la expectativa infantil, la infantilización de la cultura, ¿no? Y de la población, el cambio mágico, con píldoras o con cirugía, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hacer, ¿no? La psicoterapia breve, psicoterapia intensiva y de urgencia del por qué no puedo. El no puedo lo entiendo. Ahora vamos a ver por qué no puedes, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos la semana que viene. Si como queréis en atención primaria, eso me lo habéis enseñado los colegas de atención primaria, el paciente que quiere ser escuchado es escuchado, porque por las buenas o por las malas va. Se levanta por la mañana y dice, a ver qué tengo que hacer hoy, además de ir al médico. Entonces va, y va por las buenas o por las malas, y al final le tenéis todas las semanas, le tenéis ahí, pues a lo mejor merece la pena citarle un día y darle 30 minutos. Y sistematizar, eso lo hicieron unos compañeros en el servicio de urgencias del Hospital Infanta Cristina, el que luego fue director Juan Torres, director médico del hospital, un internista, lo hizo en urgencias. A estos pacientes hiperfrecuentadores de urgencias los citaron en una cita arreglada los jueves por la tarde en el propio hospital. Dejaron de ir a urgencias, empezaron a hablar de todo esto y ya dejaron de ir a urgencias, ¿sabes? Así que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que pasa es que algunas cosas de estas, es verdad, pueden ser revolucionarias. La propuesta nuestra es que atrévete a pensar distinto, ¿no? Lo que nos han enseñado está ahí, lo tenemos en el background, está bien, y está ahí, siempre vais a poder. Pero atreveos a pensar distinto, porque en resumen estamos asistiendo a una revolución, os guste o no. Entonces, el modelo médico de la salud mental, de la depresión, vamos a volver a personalizar. He querido ampliarlo a todos los trastornos, pero lo cierro personalizando. El modelo médico de término de la depresión se ha terminado. No puede seguir manteniéndose, no puede seguir, no podemos seguir siendo cómplices de ese disparate, ¿no?
En resumen, lo que nos encontramos es este estado de cosas que asiste impasible al dramático aumento del malestar psicológico, que es lo que veíamos antes, ¿no? Cada vez hay más consultas por malestar psicológico, ¿no? Sufrimiento, adicciones, soledad. El otro día leí en una revista, en un Medscape de psiquiatría, ¿no? Una nueva herramienta para el tratamiento de la soledad. A mí me aterrorizan estas cosas. Todavía tengo capacidad para enfadarme poco. Tengo en general muy buen humor y tengo mucha suerte en la vida, pero de vez en cuando me enfado. Y leí una nueva herramienta para el tratamiento de la soledad. Dios mío, la soledad como diagnóstico psiquiátrico. Ahora se va a psiquiatrizar la soledad. Entonces, la nueva herramienta para el tratamiento de la soledad no es una herramienta comunitaria para ver cómo replanteamos la soledad de esas personas. No, la nueva herramienta que se vende es el MDMA, es el éxtasis. O sea, ahora van a comercializar una droga que hasta ahora es ilegal, la van a hacer legal, para utilizarla en un diagnóstico psiquiátrico que va a ser la soledad. Cómo se está psiquiatrizando la solastalgia o la ecoansiedad. Que tengas ecoansiedad por lo que está ocurriendo en el planeta no es un trastorno psiquiátrico, es una prueba de realidad, es una reacción saludable, ¿no? Sin embargo, se va a psiquiatrizar, con un poco de mala suerte aparecerá en el DSM-6, la ecoansiedad, que es estar preocupado por la situación climática, y te darán un antidepresivo. ¿De acuerdo? Te darán un antidepresivo o cualquier otro tipo de fármaco, ¿no? ¿Hace falta más psicoterapias? ¿Más psicoterapeutas? Sí. Lo que pasa es que yo creo que para otras tareas y para plantear en psicoterapia otros objetivos, que no sea cronificar al paciente con su depresión, con la autoestima, con el cambio de conducta, con que lo que tienes que hacer es aumentar de peso. Eso puede ser terrorífico en el tratamiento de los trastornos alimentarios, en el que el 100% anorexia, bulimia, obesidades, hiperfagias, el 100% presentan ACEs en 3 o 4 categorías. En 100% presentan una experiencia traumática infantil, ¿no? Bueno, mientras tanto, podemos ayudar a nuestros pacientes poniendo las cosas en su sitio, que es lo que he querido hacer a lo largo de esta mañana. Y para terminar, el artículo al que antes hacía referencia, que una terapia de running, de que salir a correr, es tan eficaz como la toma de antidepresivos. Y termino con esto. Por esto esta lo puse ayer mismo, porque fue ayer mismo cuando recibí esta revista, ¿no? Que esto nos está matando también a los médicos. O sea, que el no ver, el que seamos incapaces de frenar el incremento de este tipo de trastornos nos está haciendo mucho daño a médicos, a psicólogos, a profesionales que hemos decidido dejar nuestra vida ayudando a los demás. Y que no solamente no lo estamos haciendo, sino que simplemente comprobamos cada vez cómo día a día las tasas de malestar, de sufrimiento, de dolor aumentan. Y los médicos nos deprimimos también, ¿de acuerdo? Nos inflamamos, los médicos estamos inflamados, nos inflamamos y nos deprimimos. Pues, colegas, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias.